y en el cual se nos ha puesto sobre los pies para así reverenciar. Gracias. Buenos días una vez más. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Una gran bendición poder estar en la casa del Señor y tener la intención de proclamar su nombre. Vamos a orar para ponernos a tono con el Señor. Oremos. Padre, gracias en esta hora por la bendición que nos concedes de estar aquí en tu casa, con la intención de glorificar tu nombre a través de tu palabra. Permite que la misma nos hable, oh Señor. Permita que podamos ser conscientes de nuestra realidad espiritual en nuestra vida. Y una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia, que tu amor, tu poder, Señor, les permita estar. Apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos guardes, Señor, reconociendo nuestras múltiples iniquidades delante de usted, nuestros pecados. Que usted sea, Señor, quien nos limpies, nos permitas enfocarnos en lo que usted quiere para nuestras vidas. Síganos guardando y bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y podemos ver cuántas enseñanzas el Señor nos da a través de su palabra. Si usted estudia los primeros 12 capítulos de San Juan, se da cuenta que el Señor tiene un ministerio público para la nación de Israel, para los judíos. Ya desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, vemos un ministerio más privado, más para con sus discípulos. Tanto así que en el capítulo 17, allí tenemos aquella gran oración donde el Señor enfatiza mucho aquellos que Dios les había entregado a Él, ni uno se perdió. En el texto que vamos a estudiar vemos que el Señor le llama a los suyos. Y esto habla mucho cuando el Señor dice de nosotros que somos de los suyos. Vemos aquí claramente el título que da el capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Cabe destacar que en la costumbre judía, un maestro o un rabino jamás limpiaba los pies de sus discípulos o de sus estudiantes. El Señor le dio a los discípulos, aquellos que vivían discutiendo siempre quién sería el mayor en el reino de los cielos. En Lucas 22, verso 22 en adelante, ellos tenían esta discusión. Y es como si el Señor les callara la boca y les enseñase que en el reino de los cielos no consiste quién es el mayor, sino quién es el menor. Y el que pusiese en mente ser el menor en el reino de los cielos, alcanzaría el mayor de los lugares. Pero a nosotros, por lo regular, nos gustan los primeros asientos. Por lo regular, nos gusta que se nos distinga y que se nos tenga en alta estima. Muchas veces estamos en cierto lugar y decimos, tú no sabes quién es el que está aquí. Yo soy el hermano de fulano. Yo soy fulano de tal. Fulano de tal fue quien me invitó. Búscalo. Mira, llámalo, él está en línea. Pasa mucho eso. Bueno, cuando estamos en ocasiones detenidos, vamos a decir por la justicia, estamos mal, estamos detenidos y decimos, tú no sabes que yo soy fulano de tal, que yo soy hermano del general tal. Tú estás cancelado. Usted está en falta y en vez de asumir humildad, no importa las referencias que tú tengas o quizás la reputación que tengas. Nos gusta creernos que somos. Quiero hablar en esta mañana, Jesús, el siervo amoroso. Jesús, el siervo amoroso. En el primer verso vemos aquí cómo Jesús tiene una reunión con sus discípulos, cómo Él trata con ellos y cómo nos dice el texto, nos enseña que los amó hasta el fin. Aunque los discípulos en su momento, ¿qué hicieron con el Señor? Peñavalle con María Montés. ¿Sabe la expresión, no?
rompieron filas, abandonaron al Señor, dejaron de amar al Señor. Hubo uno que dijo, yo no le conozco, yo no soy de ellos. Y el gallo cantó. Antes que le negara 3 veces, el gallo había cantado 2. O viceversa, como usted lo quiera tomar. El verso 1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aunque el Señor fue llevado a la cruz, jamás abandonó a sus discípulos. Esto nos da una referencia de tiempo antes de la fiesta de la Pascua. Y hay mucha discusión y tesis en cuanto a que si esto fue en sí en la Pascua o es antes de la Pascua. Vamos a llegar allí. Jesús estaba por compartir una comida con sus discípulos. Y los estudiosos no están de acuerdo en si esta comida fue en realidad durante la Pascua o si fue la cena de la Pascua, pero celebrada un día antes. La cronología es un problema porque en algunos pasajes parece que Jesús fue crucificado en el día de Pascua. En otros pasajes parece que Jesús fue crucificado después de la Pascua. Recuerde que los judíos muy religiosos dijeron no durante la Pascua. Esperemos que pase para entonces sí darle muerte, sí crucificarle. El texto comienza diciéndonos antes de la fiesta de la Pascua. O sea que estaba próximo a la Pascua lo que está aconteciendo aquí, esta cena. Repito, parece que Jesús fue crucificado después de la Pascua. Hay decenas de posibles soluciones al problema, pero es difícil decir cuál es la respuesta final. Los verbos para recostarse, vistos en San Juan 13:23, sugieren que, aunque la cena haya sido antes de la fiesta, como dice el texto de la Pascua, según el verso 1, aún así fue tratada por los participantes como una cena de Pascua. Este debate ha contribuido a una diferencia práctica entre los cristianos. Desde tiempos inmemoriales, los cristianos occidentales utilizan pan sin levadura para la Eucaristía. La cristiandad oriental ha insistido desde tiempos inmemoriales en que el pan lleve levadura. El este afirma, y con razón, e infiere que por lo tanto era celebrada con pan o con levadura ordinario. El oeste afirma, y con razón, que la Pascua celebrada por nuestro Señor y los 12 era una Pascua genuina, como él mismo la llama en Lucas 22:15. Y como todos los sinópticos, los evangelios de Mateo hasta Lucas, están de acuerdo en llamarla e infiere que era celebrada con todo el ritual mosaico y, por lo tanto, con pan sin levadura. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que en Occidente nosotros, por lo regular, ese tipo de cena se celebra con levadura. Allá en Oriente lo celebran con, o más bien sin levadura, ¿no? Posturas y usos y costumbres de cada pueblo. En Europa de una manera, en Occidente de una y en Oriente de otra. El asunto es que sí se celebraba una cena. Sí celebramos la Santa Cena. La parte B del verso 1 nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Solo faltaban 24 horas para que Jesús, ¿qué?, fuese llevado a la cruz. Recuerde que habíamos estudiado y hablado que si Jesús era llevado a la cruz, a todos atraería, ¿qué?, a sí mismo. Y gloria a Dios por ello. Jesús vivió su vida en anticipación a esa hora. Él sabía cuándo aún no había llegado su hora. Recuerde que en Lucas, en ese mismo evangelio según San Juan, en el capítulo 2, se celebraba ¿qué? Una boda en Caná de Galilea. Recuerde que el vino perduró por siempre, ese vino, el primer vino que se preparó, no, se acabó. ¿Y quién incitó a que produjese más vino? A Jesús, su madre, ¿no?
¿Y cuál es la respuesta que le da a su madre? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Su ministerio como tal no había llegado, incluso para tener que realizar milagros. Él lo podía hacer, pero él no vino a hacer lo que él quería, sino vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Muy importante eso. Hasta el final le dijo al Padre: Padre, que sea tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no sea que mi voluntad, sino la tuya. Al final, Dios hizo su voluntad en la persona de Cristo. Era una copa amarga, ir a la cruz, ser crucificado, ser golpeado, ser escupido. Pero el Señor estaba consciente de que era la única forma de que tus pecados y mis pecados sean que quitados. Recuerde que más nadie, incluso los sumos sacerdotes, cuando hacían sacrificios, solo podían que limpiar momentáneamente los pecados, pero la Escritura me dice a mí que solo Cristo puede quitar los pecados del pecador que se arrepiente. En San Juan 1:29, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Y siempre hablamos de ello. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que borra, que quita el pecado del mundo. Pero seguimos aquí. Hasta este punto Jesús había disfrutado de una protección única porque su hora aún no había llegado. Igual en el capítulo 7, verso 30 y el 8:20. Ahora aquí en este texto Jesús sabía que su hora sí había llegado. Él habló de este conocimiento en el capítulo 12, versos 23 al 27. E incluso dijo que para este propósito había llegado ¿qué? Su hora. Era de esperar que el ministerio público de Jesús había terminado. Y estudiando el texto, como que hay una sincronización. Del capítulo 1 hasta el capítulo 12, el Señor se enfoca en el pueblo de Israel, en los judíos. Pero los judíos recibieron el mensaje que dice precisamente el 1:12 de San Juan: a los suyos vino y los suyos que no le recibieron, mas a los que creen en su nombre le dio potestad de ¿qué? Wow, él se dedica, por así decirlo, en San Juan, desde el 1 hasta el 12 capítulos, hablarle al pueblo, predicarle al pueblo, hacer milagros, hacer obras que ningún otro profeta había hecho. Y es lo que hacen, ¿qué? Preparar una cruz para él. Terrible, ¿no? Repito, era de esperar que el ministerio público de Jesús había terminado en aproximadamente 24 horas. Ciertamente su hora había llegado. Jesús colgaría ¿dónde? En una cruz. Este era el principio del final. Y Jesús empleó estas últimas horas ¿en qué? En servir y preparar a sus discípulos. ¿Cuántas cosas no le dijo en el mismo capítulo 16, capítulo 17? Si yo me fuere, yo no lo dejaré solo, sino que enviaré a ¿quién? Al Consolador. Alguien que estaría con ellos, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Mire que al final de su ministerio, los discípulos no estuvieron con él al final. Muchos cogieron ¿qué? Su propia ruta. Pedro cogió a pescar otra vez, los otros se dispersaron y el Señor vuelve y los ve a ellos ensimismados tirando la red. Y los llama y uno les reconoce, es un fantasma, es Jesús. Debiendo ellos ir hacia donde Él volvió hacia ellos, hermanos. Y así somos nosotros, hermanos, cuando de muchas maneras nos apartamos del Señor. El Señor va en busca de nosotros. ¿Y quién es el que se aparta, el Señor o usted? El texto en la parte C del verso 1 dice, para que pasase de este mundo al Padre. La cruz no se menciona específicamente en el verso 1,
pero vemos indicios de que está ahí. Podemos ver la sombra de la cruz en la expresión sobre pasase de este mundo, si pasase de este mundo. Se expresa con suavidad, pero hay una realidad de hierro debajo de la cubierta suave. Jesús solo pasaría de este mundo a través de ¿qué? De la cruz. Diría de pasar por aquel gran tormento, de ser colgado, que le iban a poner ahí algo suave en las manos, unos clavos. Y para usted ser clavado, valga la redundancia, no puede ser con clavos pequeños de 1 pulgada mínimo, ¿no? Son clavos, como le dicen, clavos de línea. ¿Saben lo que son los clavos de línea? Ok, qué bien. Los que somos de Batelles y hemos visto una máquina cruzar, o una locomotora, entiéndalo como usted pueda, o véanlo en los libros, esos clavos de línea son los que se clavan precisamente en la línea para sostener la línea como tal. Hágase de cuenta que esto es un riel, y el riel en el suelo tiene como una protección, por así decirlo, para que la máquina pase, etcétera, ¿no? Son grandes esos clavos, son como de 6 pulgadas mínimos, dan terror. Pero sigamos aquí. Cuando uno está por irse a un país lejano y ha tramitado todos los asuntos necesarios con el mundo exterior, desea pasar las horas que le quedan en la dulce intimidad del círculo familiar. Era lo más difícil que el Señor iba a pasar por la cruz. Y aún así decide tener una cena con sus discípulos. Y no solo tener una cena, sino llamarlos y decirles a uno, quítate la sandalia que yo te lavaré los pies. Pedro lo ve lo más grande y dice, Señor, no, tú no me lavarás a mí. Bueno, el Señor le devuelve, si no me dejas, no tendrás parte conmigo, deja ahora. Y ahí Pedro entonces se abre más, no solamente los pies, Señor, la cabeza, báñame, Señor. Cuán ignorantes somos, ¿no? ¿El Señor los había amado por un rato o lo había amado muchísimo hasta el fin, según aquí? Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sin duda, Jesús había amado a sus discípulos, los guió, los enseñó, se interesó por ellos y los protegió. Lo que Jesús les dio ya era más de lo que cualquier otro maestro o líder le hubiera dado o les daría a sus seguidores. ¿Qué pasa en el Getsemaní cuando viene Judas con la turba y ellos preguntan, aunque Judas iba a señalar quién era, pero igual los alguaciles o los soldados preguntan quién era el Cristo, quién es el maestro, ¿no? Y él, ¿qué hace? Se para y dice, yo soy. Y ese yo soy, ¿qué pasa con ese yo soy ahí? Los tumba a todos. Y ellos vuelven y se paran y preguntan. Y el Señor pone, como decimos, su persona. A él lo buscaban y él se entregaba por amor a sus discípulos, por amor a los suyos, por amor a todos los que iban a creer en él. Y en eso estábamos tú y yo. Y a veces somos tan ingratos con el Señor, ¿no? Pero sigamos aquí. Hay un amor que Jesús tiene por todas las personas. Y luego hay un amor que Jesús tiene por los suyos. Pudiéramos decir que la gracia común de Dios es abierta para muchos, para justos e injustos. Y lo podemos ver porque el Señor envía su sol. ¿Para quiénes? ¿Para los creyentes nada más? No, para justos e injustos, para todos. Y dice aquí que Él amó a los suyos. Entonces hay una diferencia en quienes sirven al Señor y en quienes no sirven al Señor. Hay una gracia especial, una gracia de redención para aquellos que sí han creído en el Señor, pero para aquellos que no creen, esa gracia de redención no está, lamentablemente. Y me refiero a gracia de redención en el sentido de gracia de salvación. Una cosa es tú reconocer que Jesucristo es Dios y otra cosa es confesar que Jesucristo es Dios. Recuerde que vimos en el texto pasado que muchos
deseaban mejor la fama de los hombres que la gloria de Dios, darle la gloria a Dios, y no confesaban que Jesucristo es Dios. Ellos reconocían que ese había hecho milagros, que ese era el Salvador del mundo, pero no lo confesaban. Decidieron mejor seguir a los religiosos. Pero volvamos al texto. Estamos aquí en San Juan capítulo 13. El texto es los versos 1 hasta el verso 5. Había amado a los suyos, y hemos dicho, hay un amor que Jesús tiene por todas las personas, y a esto le podemos llamar hasta gracia común. Y luego hay un amor que Jesús tiene por los suyos. No es tanto que el amor de Jesús es diferente, sino que la dinámica de la relación de amor es diferente. El amor de Jesús por los suyos es más grande porque tiene una respuesta. Y el amor, ¿a qué responde el amor? Al amor. Si a usted lo odian, es muy difícil que usted ame. Somos llamados a amar, pero si nos aman, es más fácil para nosotros que amar. Eso es una realidad, no podemos ocultar eso. Jesús ha hecho algunas cosas por todos los hombres, también ha hecho todas las cosas por algunos hombres. Dice el texto, a los suyos que estaban en el mundo. Estaban, habla de tiempo pasado, reconocieron que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios y le siguieron. Y aquí habla de sus discípulos especialmente. El amor más extenso de Dios por el mundo lo expresa él en el capítulo 3, verso 16. ¿Y cómo dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor más extenso de Dios por el mundo no es desplazado por este amor concentrado de Jesús por sus amigos, pero son ellos los que experimentan en su plenitud. Estos discípulos y todos los discípulos eran y son los suyos, le pertenecen a Jesús. ¿Por qué eran suyos los discípulos? Porque Él los escogió. Hermanos, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que le sirvas, para que le honres, para que lo obedezcas siempre a Él. Nos debemos a Jesús. ¿Por qué eran suyos? Porque Él se entregó por ellos. Horas más tarde, Él iría ¿hacia dónde? A la cruz. Eran los suyos porque su Padre se lo entregó a Él. Nadie viene a Cristo si Dios, hermanos, no lo permite, si Dios no lo pone en camino hacia la persona de Cristo. De hecho, es Dios quien entrega todas las almas para que ¿quién las salve? Cristo. Dios es el que pone el corazón del hombre. Eso. Eran los suyos porque pronto los compraría a un precio bien alto. ¿Con qué los compraría, hermanos? Con su sangre. Eran suyos porque Él los conquistó. Eran suyos porque ellos se entregaron a Él. Y por tal razón los amó hasta el fin, como dice el verso 1, la parte final. ¿Y de qué nos habla esta expresión? O este verbo, los amó hasta el fin. Jesús había amado a los suyos, pero no había terminado de amarlos. Él los amaría, ¿hasta qué punto? Hasta el fin, me dice el texto. La idea detrás de la frase hasta el fin indica en la mayor medida hasta el extremo. En la mayor medida es una mejor traducción que nos da la Reina Valera, la versión 60. Es como en el original decir, un poco difícil, ¿no? Vamos a ver cómo lo expresamos. Es como decir eistelos en el original, hasta el fin. No significa que Jesús continúa amando a sus discípulos solo hasta el final de su carrera. Sino hasta cuándo, hermanos, sino que su amor no tiene límites por nosotros. Hermanos, eso habla de que
aún siendo infieles, Dios cambia. Se mantiene fiel, hermanos. De una u otra forma nos bendice. Y usted dice, yo no me merezco esto, porque he sido infiel a Dios. Y es como Dios recordándonos que Él está ahí, amándonos siempre, hasta el fin. Un poco más, dice, significa hasta el final de la vida terrenal de Jesús. Aunque sus discípulos lo hayan abandonado, Él nunca los abandonó. Aunque ellos dejaron de pensar en Jesús y solo pensaron en sí mismos, Él nunca dejó de pensar en ellos. ¿Qué problemas eran peores? ¿Los de Jesús o los de los discípulos? ¿Quién estaba más preocupado por el otro? Y aún así Él los amó ¿hasta cuánto? Hasta el final, hasta el fin. Un poco más, significa un amor que nunca terminará. Jesús nunca dejará de amar a los suyos. No es un amor que va y viene, es un amor que está ahí. O más bien, no es un amor que va y viene, que está aquí hoy y mañana se va. Por más que nos amen en esta vida, llega un momento donde hay situaciones, hay fricciones, pero en el Señor no pasa lo mismo. Usted puede abandonar al Señor, pero el Señor no pensará igual que usted. Estará esperándole con los brazos abiertos. En los versos 2 y verso 3 vemos el corazón de Judas y el corazón de Jesús. Espero que usted gravite en el mejor corazón de estos dos que les menciono. El corazón de Judas y el corazón de Jesús. Verso 2, verso 3 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿De dónde o de quién había salido Jesús? ¿Y a quién iba? Pero Judas estuvo con Jesús. Y si hubiese seguido con Jesús, ¿hacia dónde iría también? Pero decidió, hermanos, desviar su corazón. Y hay una gran explicación en esto. La mayor, y lo vamos a decir ahí, lo que mejor se puede interpretar de esto, porque es como mucho decir que Judas puso en su corazón prácticamente desviarlo, ¿no? Pero lo crítico aquí es que el maligno desde ya o desde la creación había puesto ¿qué? Hacerle daño al Mesías, ¿no? Y todo ese daño que el diablo tenía en su corazón lo transmitió a Judas. Llenó su corazón. Judas descuidó su corazón. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que cuidar nuestro corazón. Judas estuvo con el Señor 3 años recibiendo la enseñanza del Señor. Y aún así el Señor les dijo a todos, Satanás ha pedido zarandearos. Y le dijo a uno en especial, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Se lo dijo a Pedro. Judas estaba con todos. Y Satanás había puesto en su corazón zarandearos ¿a cuántos? A todos. Pero sigamos aquí, vamos a ver la enseñanza más detallada. La parte ya nos habla de cuando cenaban. Algunos manuscritos tienen al terminar la cena en vez de cuando cenaban. Y cuando cenaban. Probablemente tiene más sentido y la diferencia es una letra en los manuscritos griegos antiguos. Y cuando cenaban es una lectura preferible a la variante al terminar la cena. Son posturas de lectura. El punto es que la cena ya había comenzado cuando Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y fue una gran enseñanza que el Señor les dio a ellos. Les respondió una pregunta que ellos tenían en su mente. ¿Cuál pregunta? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Ellos no habían llegado al reino de los cielos,
No habían atravesado su ministerio en la tierra que le iba a tocar y ya pensaban quién iba a ser el jefe allá arriba. Como si allá arriba faltan jefes. O como si en la tierra faltan jefes. Dios reina en los cielos y en la tierra. Si usted tiene eso presente, se dará cuenta que usted lo que debe es de servir al Señor. Y punto. Algunos maestros leen al terminar, basándose en el término original, genomenú. Y otros, cuando cenaban, basándose también en el original, que es casi igual, expresar ginomenu. Ambas lecturas son bien atestiguadas. Pero la parte B del verso 2 nos dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Había sido Judas por sí mismo que se había autoensañado con el Señor. El maligno, hermanos, había puesto el veneno en el corazón de Judas. Judas descuidó, pudiéramos decir, su corazón. Puede ser que fuera una mejor traducción, como habíamos dicho, el diablo ya había decidido que Judas Iscariote, el hijo de Simón, lo entregaría. Satanás buscaba a un hombre que traicionara a Jesús. ¿Cuántos eran ellos? 12 discípulos, ¿no? Él no le interesaba quién fuera, él quería a uno. Y Judas, hermanos, descuidó su caminar en el Señor. Siempre que tú y yo descuidemos nuestro caminar en el Señor, las flaquezas nos tomarán, las pruebas nos vencerán. Tener cuidado con eso. En este camino no hay fuerte. Pudiéramos decir que Judas era uno de los más inteligentes. Era el contable. Una persona de poco conocimiento puede tener conocimiento de contabilidad o tener, pudiéramos decir, la función de ser contable. No necesariamente. Satanás buscaba, repito, un hombre que traicionara a Jesús y probablemente había cultivado a Judas por un largo tiempo. Ahora la elección estaba hecha. Judas era su hombre. ¿Recuerdan en el momento cuando Pedro le dice al Señor, Señor, no vayas a la cruz? No permitas que esto te acontezca. ¿Eso vino de parte de Dios o de parte de Pedro? Del diablo. No nos reprendió el Señor, le dijo, apártate de mí, ¿quién? Pedro. Satanás poseyó el corazón de Pedro. El cultivo de Satanás estuvo en ese momento ahí. Y Cristo tuvo que reprender al maligno para que Pedro fuese limpiado relativamente de ese mal. Seguimos aquí. La parte A del verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Según el texto ahí, o las palabras ahí, el Señor le había dado algunas cosas al Señor. Todas. Esto implica que el Señor había recibido todo lo que iba a acontecer en sus manos de parte de Dios. Nada se podía escapar de las manos del Señor. De hecho, ya textos atrás lo habían dicho. Cabe señalar que esto no era algo de lo que Jesús se enteró en esta hora, de que Judas iba a entregarlo, no, de que Satanás iba a poner de su veneno hacia Judas, tampoco. Ya Dios lo sabía, ya Cristo lo sabía. Repito, cabe señalar que esto no era algo de lo que Jesús se enteró en esta hora. Varios años antes de su ministerio, Jesús dijo, el Padre ama al Hijo, ¿y qué? Y todas las cosas ha entregado, ¿qué? En su mano, San Juan 3:35. Pero eso significa que en este tiempo particular y en esta circunstancia en particular, era importante que Jesús supiera que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Era importante debido a la hora. Jesús estaba por enfrentar la agonía ¿de qué? De la crucifixión y el terror de estar en el lugar de los pecadores culpables delante de la justa ira de Dios el Padre. Al mismo tiempo, Jesús entró en esta situación como un ¿qué? Vencedor. No venció la muerte para siempre. No como víctima. Él pudo haberse retractado en cualquier momento que hubiera querido,
porque el Padre le había entregado ¿qué? Todas las cosas en sus manos. Tenía el poder y tiene el poder de deshacer todo, como de rehacer todo. Prácticamente su vida se deshizo, la entregó y ¿qué volvió a hacer? La reintegró normalmente. En cuanto a lavar los pies, abriendo un paréntesis que llegaremos ahí, en cuanto a lavar los pies de sus discípulos, era importante debido a la circunstancia. Jesús estaba por rebajarse a sí mismo, literalmente agachándose, abajándose en humilde servicio a sus discípulos. Al servir de esta manera humilde, no lo hizo por debilidad, lo hizo desde una posición de total autoridad. ¿Por qué? Por la regla que vemos ahí, porque el Padre le había entregado a él todas las cosas. Él sabía lo que era, de dónde había venido y hacia dónde ¿qué? Iba. Los relatos del Evangelio con frecuencia no nos dicen el motivo o el pensamiento detrás de lo que hizo Jesús. Eso es diferente. Jesús nos dijo exactamente, o Juan nos dice exactamente por qué Jesús lavó sus pies y les habló con tanto amor en los siguientes capítulos. Tal vez le preguntó a Jesús o Jesús le dijo a Juan. Juan habla mucho más acerca de la conciencia interna de Jesús de lo que hacen los sinópticos, ya sea porque era más observador o porque Jesús se lo contaba. Juan está hablando aquí no solo de lo que el Espíritu Santo le da para que escriba, sino que está escribiendo de lo que él está viendo en tiempo real. Si le lavó los pies a los discípulos, ¿también a quién se los lavó? Al que está escribiendo, a Juan. Gloria a Dios por ello, ¿no? Incluso puede descifrar de qué forma. El texto nos dice que él se ciñe la toalla, y esa misma toalla, hermanos, prácticamente la ensucia con ellos. Usted sabe cómo andaban los discípulos en aquel entonces. No eran sandalias. Los pies se ensuciaban muchos. Y cuando un pie se ensucia, no huele. ¿Sabía eso? Pero sigamos aquí, la explicación está más adelante. La parte B nos dice que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús no solo conocía su autoridad, también conocía su relación con Dios. Él conocía su identidad como alguien que había salido ¿de quién? De Dios. Y como alguien que a Dios que iba. Hermanos, el creyente que está asegurado, que está confiado en su Salvador, no debe de temer. ¿Sabía eso? No importa la circunstancia que se encuentre. Confiar en Dios, hermanos, es lo que mejor a nosotros nos debe restar, por así decirlo. O nos debe pasar. Conociendo su pasado con Dios el Padre y su futuro con Dios el Padre, determinó glorificarlo en el presente. Algunas veces al demandar un mejor trato, las personas piensan o dicen lo que dijimos al principio: ¿sabes quién soy? No te equivoques. Nos gusta eso, ¿no? En el caso de Jesús, él sabía su grandeza más que nadie y lo hizo dar un mejor trato a los demás en vez de esperarlo él mismo. No fue a pesar de, sino debido a su conciencia de su origen divino y destino, que se levantó de la cena y asumió el vestido y la postura de un esclavo, pues un siervo en verdad era, siendo nadie más que el siervo ideal delineado en la profecía de Isaías. ¿Y qué hacen los versos 4 y 5, versos finales? Lava los pies de sus discípulos. Hermanos, si los discípulos estaban ensimismados, enfocados y perdidos en saber quién era el mayor dentro de ellos, ¿ustedes creen que se iban a interesar en lavarse los pies unos con otros? Nadie pensaba en el otro. Pensaban en sí mismos. ¿Quién será el más grande de nosotros? ¿Quién será el segundo, el tercero? El Señor se levantó, dice ahí, y se quitó su manto. Con frases cortas
y vívidas, Juan describió este acto sorprendente que Jesús realizó en esta noche inolvidable. Tenemos la sensación de que cuando Juan escribió esto, muchos años después, aún podía recordar que cada detalle, en qué momento le tocó a Juan ser lavado por el Señor, cuándo fue lavado Pedro, cuándo fue lavado Tomás, etcétera. Cada paso de toda la asombrosa escena queda impresa en la mente de Juan. Luego puso agua en un lebrillo, dice la Escritura, el lebrillo que el propietario les había proporcionado como parte de los arreglos necesarios. ¿Y qué hizo según el verso 5, parte A? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. En este momento de profundo significado, Jesús hizo algo que casi debió haber parecido una locura para los discípulos. Tal vez la locura era para ellos, pero el Señor estaba consciente de quién era el siervo de Dios, el siervo del Señor, el siervo de ellos, aunque a la vez era ¿qué? Su Señor. Comenzó a hacer el trabajo del siervo más bajo de la casa. Comenzó a lavar los pies ¿de quiénes? De sus discípulos. Algo impensable. En este momento crítico, en esta noche antes de la tortura de la cruz, Jesús no pensó en sí mismo. ¿Pensó en quién? En sus discípulos. Realmente esto fue amarlos ¿hasta qué? Hasta el fin. No solamente era de palabras, sino que de hechos. Después de todo, los discípulos no lo habían tratado tan bien y estaban por tratarlo aún peor más adelante. Abandonándolo completamente, sin embargo, Él los amó ¿hasta cuándo? A ti y a mí, ¿hasta cuándo nos ama? Jesús se entregó completamente a la tarea de lavar de aquellos los pies. Fue exhaustivo su trabajo. Primero se levantó de la cena. Luego Jesús se quitó su manto, lo cual debió recordarle lo que le esperaba en solo unas horas, cuando sería despojado de su manto y crucificado. Luego Jesús, tomando una toalla, se la ciñó finalmente. Jesús puso agua en un lebrillo. Si Jesús solo hubiera querido mostrar la imagen de un siervo, hubiera hecho que uno de los siervos o uno de los discípulos hiciera todo el trabajo de preparación. Luego habría limpiado rápidamente con un paño húmedo unos cuantos pies sucios y consideraría el trabajo terminado. Eso daría una imagen de servicio y liderazgo amoroso. Pero Jesús se entregó completamente a esta tarea. Dice que le limpió los pies. ¿A cuántos de ellos? A los discípulos. Este fue un acto de servicio extremo, según las leyes tradicionales judías, acerca de la relación entre un maestro y sus discípulos. Un maestro no tenía derecho a demandar o esperar que sus discípulos lavaran sus pies. Era absolutamente inconcebible que un maestro lavara los pies de sus discípulos. Y el Señor, como pudiéramos decir, maestro de los maestros, ¿no? Príncipe de los pastores, se dignó hacer la tarea más vil que debía hacer ¿quién? Un siervo. No se avergonzó de ser un siervo, en otras palabras, sino que hizo la función de siervo. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando Jesús rodeó la mesa, lavando los pies de sus discípulos, fue una escena dramática. Si ustedes recuerdan lo que pasa en Lucas 22, verso 23, dice que los discípulos entraron a la habitación discutiendo sobre ¿qué? Sobre quién sería el más grande. Con lo que hizo, Jesús ilustró la verdadera grandeza. Era costumbre que el sirviente más bajo de la casa lavara los pies de los invitados cuando entraban a la casa, especialmente en una comida formal como esta. Por alguna razón esto no sucedió cuando Jesús y los discípulos entraron a la habitación. Comieron sus alimentos con los pies sucios, o sea que no se lavaron antes. El texto me dice que el Señor, en medio de la cena, ¿qué hizo? Se levantó. Quería dar una enseñanza grande y lo logró. Esto era más difícil de lo que nos podríamos imaginar,
Primero, porque debido a las sandalias que utilizaban, los caminos sobre los que caminaban, los pies estaban ¿qué? Limpios, sucios. Segundo, los discípulos comían una cena formal como esta, en una mesa conocida como triclinium. Esta era una mesa baja a la altura de una mesa de café en forma de U. Los invitados se sentaban y su estatus en la comida se reflejaba por qué tan cerca se sentaban del anfitrión o del líder de la comida. Tenían en mente ya en esa cena que el que se sentara lo más cerca del Señor iba a ser el más grande. El Señor les rompió su pensamiento, se paró Él y comenzó a lavarlos unos a uno. Debido a que la mesa era baja, no se sentaban en sillas, se apoyaban en almohadillas con sus pies detrás de ellos. Los pies sin lavar eran fácilmente vistos y tal vez que por el sucio, mal olidos o malolientes. Y el Señor no le molestó eso. No todo el mundo es delicado con sus pies. El Señor no le molestó eso. De igual manera que hizo, los lavó. Y un pie sucio es un pie sucio, por más delicado que haya sido antes. Cabe señalar que los discípulos, ningunos estaban interesados en lavar los pies del otro. ¿Por qué? Porque el primero que comenzase a lavar los pies estaba denotando que iba a ser el más pequeño dentro del grupo. ¿Qué usted cree? Y al primero que se lavase los pies, ese era el grande entonces. Cualquiera de ellos hubiera lavado los pies de Jesús con gusto. Lo de Jesús sí, lo del maestro. Pero el de su compañero no, el de su prójimo no. ¿Iban a tener a Jesús todo el tiempo? ¿O iban a tener más tiempo ellos entre su vida terrenal? Pero no podían lavar los de él sin tener que hacerse disponibles para lavar lo de los otros, y eso habría sido una admisión de inferioridad intolerable entre sus compañeros y competidores por las posiciones más altas de la jerarquía de los discípulos. Así que no se lavaron los pies de nadie. Hasta ahora no habían practicado esto. ¿Había visto el Señor esto? ¿Conocía el Señor los corazones de ellos? Claro que sí. Y les dio la enseñanza. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. En todo esto Jesús actuó una parábola para sus discípulos. Jesús sabía que las acciones hablaban ¿qué? Más que 1000 palabras. A veces no es tú decirle a alguien que lo amas o que lo quieres. Demuéstralo y cállalo. No lo digas, pero demuéstralo. Esa persona lo va a saber. Así que cuando quiso enseñar a los orgullosos y discutidores discípulos sobre la verdadera humildad, no solo lo dijo, sino que lo hizo, lo mostró. Yo creo que las palabras hablan más que los hechos en muchas ocasiones. De nuestro Señor podemos aprender que múltiples verdades. Jesús se levantó de su trono en el cielo, un lugar que es de descanso, de paz y de comodidad. ¿Y qué hizo? Se quitó su manto, quitándose lo que lo cubría. De nuestro Señor podemos aprender que se despojó de ¿qué? De su gloria, quitándose su cubierta celestial. Adquirió humanidad siendo o teniendo deidad propia. Siendo Dios se humanizó. De nuestro Señor podemos aprender que tomando una toalla se la ciñó alistándose para trabajar. Podemos aprender que tomó la forma de un siervo y vino listo ¿a qué? A servir, a trabajar. Puso un lebrillo listo para limpiar. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de la culpa y de la condena por el pecado. Tu pecado, mi pecado que debíamos llevar, Él los absolvió, los llevó en una cruz por ti y por mí. Jesús se sentó a la diestra de Dios el Padre después de limpiarnos y aún así sigue intercediendo por nosotros, hermanos.
quiere decir que Jesús jamás descansa por nosotros. Es una parábola en acción, estableciendo el gran principio del servicio más bajo que encuentra su máxima realización en la cruz. Sabiendo que Él venía de Dios y que a Dios iba, y eso incluso cuando se arrodilló delante de estos hombres, no es mucho, hermanos, como pensar e imaginarnos Dios Hijo arrodillándose ante hombres, limpiándole sus pies. Dios Hijo siendo abandonado después de ser entregado, entonces Él dirigiéndose a ellos otra vez, reuniéndolos otra vez, pidiéndoles que apacienten sus ovejas, que cuiden sus ovejas. No sé cómo usted ve eso, pero es mucho de parte de Dios exponerse. Y lo hizo por amor, y lo hizo hasta el fin. El Padre les había dado todas las cosas en sus manos. ¿Y qué hizo? Triunfar, mostrar su majestad, deslumbrar con su poder, demandar servicio. Se ciñó con una toalla y lavó los pies de sus discípulos. La forma de Dios no fue cambiada por la forma de un siervo, fue revelada en la forma de un siervo. Al lavar los pies de los discípulos, aunque en el momento no lo entendieron, estos vieron un raro despliegue de la autoridad y gloria del Verbo encarnado y una rara declaración del carácter del Padre mismo. Décadas después, esto sirvió para Pedro una gran enseñanza. ¿Cuál? Cuando Pedro escribió a los cristianos sobre la humildad, lo puso así: todos sumisos unos a otros, revestidos ¿qué? De humildad. ¿Quién le había enseñado tanta humildad a Pedro? Su maestro. Primera de Pedro 5:5. Más literalmente, Pedro escribió: envuélvanse en el delantal de la humildad. Lo que Jesús hizo aquí en el texto permaneció en la mente y en el corazón ¿de quién? De Pedro. Y ya habíamos visto cómo Juan, al escribir, no solamente el Espíritu Santo le da la facultad de escribir, sino que él lleva paso a paso todo lo que está pasando, porque él es un ente directo de lo que está pasando ahí. Hermanos, el Señor ha hecho múltiples maravillas en nuestras vidas. Y el mejor camino, hermanos, para servir a Dios es la humildad. No le dé vergüenza sacudir una silla. No le dé vergüenza barrer el templo. No le dé vergüenza, hermano, servir al Señor. No importa en el ministerio que Dios te haya puesto. Es mejor darle la gloria a Dios que buscar la fama de los hombres. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.